presentación del doctor Rodolfo Rivas Ruiz en manejo integral del paciente pediátrico con neumonía grave por influenza. El doctor Rivas es doctor, maestro y doctor en ciencias médicas, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y miembro también de esta academia en el área de pediatría. El doctor Ruiz es epidemiólogo clínico, o sea, se dedica intensamente en el estudio de la epidemiología clínica y además también tiene la subespecialidad de medicina crítica pediátrica. Adelante, doctor. Bueno, se llama neonatología, pero muchas gracias. Perdón. Bueno, creo que he estado muy cansado, sin embargo, bueno, muchas gracias por dar las pláticas finales. Entonces, cuando recibí la invitación, me sentí muy halagado porque iba a ser una presentación tipo mi tutor, que es el doctor Juan Talavera. Una vez me invitaron a participar en algo parecido y él dijo, bueno, buenas tardes, no hay evidencia, muchas gracias, y se bajó, ¿no? Entonces iba a hacer eso, pero cuando empecé a revisar la literatura, cayó esto. El 4 de febrero se presenta el primer caso de transmisión madre a hijo de COVID-19. Esto movió, yo creo que los intestinos de muchos de nosotros, en donde se presentaba la opción de que probablemente iba a haber una transmisión entre madre e hijo, abriendo la pauta en donde los niños sí podían ser susceptibles. Afortunadamente el niño, que empezó a tener la sintomatología aproximadamente a los 13 días de haber nacido, de una mamá que ya había sido corroborada con COVID-19, solamente presentaba una leve dificultad respiratoria. Sin embargo, se abría una serie de preguntas sobre qué íbamos a hacer en estos casos. Esto, en general, lo que hacía era que corroboraba la posibilidad de infección en los recién nacidos, lo cual abría los ojos a los neonatólogos, en donde teníamos que empezar a pensar qué era lo que íbamos a hacer con los primeros casos. Precisamente, como había mencionado el doctor Schwartz menciona que no había hasta el momento datos de que la transmisión pudiera ser como tal una transmisión directa madre-hijo, o que pudiera ser una transmisión que hubiera sido hecha por los mismos médicos que estaban tratando a los pacientes, como vimos en las presentaciones anteriores. Sin embargo, la pregunta estaba allí. Y aquí viene el gran misterio. El gran misterio de lo que estábamos diciendo es, ¿por qué los niños no se infectan? ¿Por qué solo unos cuantos niños en esta pandemia han presentado infecciones? Y de aquí vienen una serie de líneas de investigación de investigadores básicos como Constantino, que probablemente él ha analizado cómo es que vienen estos procesos de infección como tal. Sin embargo, hoy en día sabemos que de diciembre del 2019 a febrero de 2020 ya se detectaron 9 casos, es decir, el 9% de la población. Y la realidad es que muchos de ellos, gracias, tienen poca sintomatología. Sin embargo, se plantea por parte de los chinos, que son los que llevan en general la pauta, porque son los que tienen más casos, dicen que se tienen 4 principios de tratamiento. En los 4 principios de tratamiento que se mencionan es identificación temprana de los pacientes que pueden estar susceptibles a tener esta infección, aislamiento temprano, diagnóstico temprano y tratamiento temprano. Se dice fácil y se mencionan estos 4 pilares de manera muy fácil, sin embargo, vean las dificultades que yo veo alrededor de esto. El cuadro clínico, el cual se ha analizado por lo menos en 5 de las presentaciones que hemos visto anteriormente, va desde una escala de grises, que va desde estos pacientes que son completamente asintomáticos, sujetos que tienen poca fiebre, rinorrea hialina, cefalea, es decir, cualquiera de los niños que vengan con una gripa normal a nuestro consultorio puede ser que tengan coronavirus. El diagnóstico de neumonía no es de extrañarse, es exactamente igual al propuesto por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en donde la disnea es el dato patognomónico de este tipo de sujetos, con tiraje intercostal, con movimientos supracostales. Lo que se menciona es que no hay un estudio de laboratorio patognomónico. Aquel paciente que lleguen y digan, vamos a tomarle la de lo que hacíamos cuando yo era residente, que le tomábamos todo, ¿no? Biometría, hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, en este caso no va a servir absolutamente para nada más que para tirar el dinero a la basura. Y entonces aquí es el momento
donde decían en la presentación anterior que había que aprender del pasado. En el pasado, en este Centro Médico Nacional, demostramos que esta sintomatología de fiebre, tos y cefalea que pueden ver aquí, si bien tenía una alta sensibilidad, lo que hacía es que tenía una razón de verosimilitud muy baja, de 1.21, prácticamente inaplicable. Es decir, que esto no nos podría guiar. En ese momento estábamos perdidos y lo que utilizábamos eran pruebas rápidas, las cuales, si las utilizábamos de manera aislada, incrementaba un poco más la razón de verosimilitud, pero lo incrementaba únicamente en 4.16, lo cual no era clínicamente relevante. Sin embargo, al utilizar la clínica más las pruebas rápidas, lo que encontrábamos es que en presencia de algunos datos clínicos, como en los casos de cefalea, se incrementaba la razón de verosimilitud a 31, incrementando la probabilidad post-prueba hasta un 95%, y en el caso de odinofagia hasta un 100%. Espero que estos datos que estoy presentando les llamen la atención y algunos digan, ¿qué es eso de las razones de verosimilitud? Y los invite a estudiar un poco más estas publicaciones que cambiaron la forma de ver a la influenza, de ver a los datos clínicos relacionados a influenza por la Organización Mundial de la Salud y en especial por la OPS. En México, a pesar de que estos datos se crearon aquí, no permeó para las guías de práctica clínica. Es decir, si pudiéramos hacer una recomendación, lo que yo diría es, ojo, no hay que tamizar a todos los niños, no hay que volvernos locos, no hay que hacer un tamizaje solo por tener dificultad respiratoria. Lo más probable, como había dicho el doctor previamente, es que hoy en día estos pacientes que tienen esta sintomatología, lo más probable es que sea influenza o tenga algún otro dato distinto, no COVID-19. No le vayan a tomar placas a todos los pacientes, no le tomen laboratorios para confirmar. Muchas veces sucede que los papás que llegan con esta sospecha de COVID-19 que ha provocado una verdadera inercia de miedo por la pandemia que se ha publicado, quieren tomarle placas de rayos X, quieren tomarle tomografías, no sirven de nada, no hay que tomar ninguno, hay que ser más bien cautos. Solo se debe realizar PCR en tiempo real o en punto final, como ustedes quieran, a los niños que tienen sintomatología respiratoria, de padres confirmados que tienen COVID-19. A todos los demás no hay que gastarnos la cantidad de dinero que cuesta esta prueba. Seguimos adelante en los principios de tratamiento. Entonces ya tenemos los dos principales, que es la identificación temprana y el diagnóstico temprano. Ahora viene la siguiente, aislamiento temprano. Y la pregunta es, ¿aislamiento temprano hospitalario, como lo propone Inglaterra, o aislamiento temprano domiciliario, como lo pone el INER? El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias lo que propuso fue, encontraron el primer caso de COVID-19 que no tenía datos clínicos y lo hospitalizaron. Es decir, llevaron al lobo a donde están los pacientes que verdaderamente se pueden infectar, como lo hemos visto en cada una de las presentaciones aquí. Las medidas de aislamiento son muy difíciles en un hospital, como lo presentó ampliamente el doctor. Es decir, hay que pensar muy bien a quién vamos a distribución. No, el hecho de tener COVID-19 no significa que haya que meterlos a los hospitales. Quizás haya que hacer medidas de aislamiento en casa, donde esté en lugares donde tenga menos posibilidad de infectar a las demás personas. Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo sería solo hospitalizar a niños con dificultad respiratoria grave, a niños que, como lo habíamos mencionado previamente, requieran ventilación temprana. No es una dificultad respiratoria que se dé como la influenza, que se daba rápidamente, sino es algo que nos da tiempo de pensar, es algo que nos da tiempo a tomar medidas y no actuar a bote pronto. Y en caso de hospitalizar, nuevamente, como vimos en la presentación anterior, se recomienda aislamiento, medidas preventivas dirigidas especialmente al personal de salud. Eso no hay que dejar de pensarlo, que a los que hay que proteger es quizás al personal de salud y a los familiares. Muchas de las ocasiones en los hospitales pediátricos, los familiares se pasan 24 horas con los pacientes y están haciendo turnos donde entran unos y entran otros. Aquí se abre la ventana de la dificultad que requerirían estos aislamientos.
no hospitalizar solo para salir en la tele, ¿no? No hospitalizar solo para observación y para decir yo tuve el primer caso de COVID-19 en el INER, sino solamente hospitalizar a aquellos pacientes que tienen casos graves que requieran ventilación mecánica. Y entonces nos vamos finalmente al tratamiento temprano, doctor, y espero que no me vaya a golpear ahorita que presente las diapositivas con lo que usted puso, porque va en contra del uso de oseltamivir en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, la academia es esto, discusión, y entonces voy a tratar de platicar sobre este estudio que salió publicado en New England Journal, donde tienen todos los pacientes del 1099 y se empiezan a ver cuáles fueron los tratamientos que han sido exitosos y qué es lo que puede suceder. Ellos también, como habíamos visto en la presentación anterior, habían dicho, bueno, ¿qué tal si le damos oseltamivir como antiviral para ver si estos pacientes pueden mejorar, ¿no? Es decir, estaban en este momento en donde había que proponer nuevos tratamientos. ¿Qué tal si le damos antibióticos? Vamos a ver un poco la literatura referente a esto. En este caso, lo que se encontraron es que 67 pacientes se complicaron, y con complicación era pacientes que duraron en la terapia intensiva más de 10 días o murieron o no tuvieron ninguna complicación. La tasa de complicaciones es una tasa de complicaciones baja. Sin embargo, vean ustedes como los pacientes que recibieron oseltamivir, ¿no? Tuvieron una tasa de complicaciones de 9.1 de todos aquellos que recibieron oseltamivir, es baja, sin embargo es mayor a los que no la recibieron. A la hora que nosotros hacemos los cálculos para saber qué va a pasar en caso de que esto se convierta en una pandemia, entonces si nosotros damos oseltamivir a estos pacientes que tienen en la pandemia, se va a elevar el riesgo 2 veces más, es decir, el riesgo relativo es de 2.25. Y vean que a pesar de que tenemos pocos datos, el intervalo de confianza del 95% es estadísticamente significativo. Es decir, que esta información que tenemos, lo más probable, en un 95% de las probabilidades, es que se vaya a continuar. Si nosotros seguimos adelantando y hablamos de la reducción absoluta del riesgo, que sería restar 4.3 a 9.1, si bien es poco, es decir, es un número negativo del 5, lo que nos da es un número necesario a dañar de 20. Es decir, de cada 20 pacientes que nosotros demos oseltamivir, uno va a morir por nuestra culpa. Lo que se están dando cuenta en China es que muchos de los tratamientos que dieron fueron los causantes del incremento de la mortalidad, es decir, se llama mortalidad incrementada. Vean qué sucede en el caso de dar antibióticos. Los antibióticos resultaron ser aún peor. Estos pacientes en donde estaban diciendo, híjole, ¿qué tal si está agregado? ¿Qué tal si tiene otra cosa más? No, vamos a ponerle antibiótico para protegerlo. Hemófilus influenza podría ser una de las razones. Lo que resultó aquí es que el riesgo relativo llega a ser a 6.2, la reducción absoluta del riesgo es de menos del 8% y el número necesario a dañar es de 13. ¿Qué es lo que quiere decir? Que quizás murieron más pacientes por culpa del sobretratamiento o por culpa del tratamiento que se dio en ese momento convulsivo de China y no debido a la letalidad que tiene como tal el virus. Entonces, hoy en día todavía tenemos algunas otras, como por ejemplo la cloroquina, que en esta publicación reciente, The Bioscience, que esto le va a gustar al doctor Constantino, le gusta esto de las ciencias ocultas, ¿no? La cloroquina ya presentó estudios in vitro en donde existe inhibición del virus del COVID, lo cual lo proponen como una probable medida terapéutica y la cloroquina sí está avalada para el uso de pacientes pediátricos, lo cual ponemos algo en la mesa para poder tratar estos pacientes. Otros manejos que se han intentado, bueno, son los esteroides, y los esteroides mencionan que también pueden incrementar la mortalidad y se deben de dejar solamente en caso de que tengamos a pacientes que tengan sibilancias. Si vemos que tiene sibilancias, entonces sería el único lugar en donde usemos los esteroides. Lavado alveolar, para nada, de ninguna manera, incrementa la mortalidad incluso 6 veces más. Soporte ventilatorio, afortunadamente tenemos aquí
al doctor Silva, muchísimas gracias por venir, porque con los estudios que él ya nos mencionó, ya se probó que en coronavirus y en neumonías virales no se recomiendan estas medidas invasivas. Muchas gracias por la presentación, felicidades por las publicaciones. Y finalmente, bueno, algo de nosotros, algo de México, y lo que nosotros publicamos en la revista de mi instituto, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Teníamos que hacer ese comercial, ¿no? En nuestra revista lo que presentábamos es si un paciente con neumonía no severa le iba mejor en el hospital o le iba mejor en casa. ¿Dónde es mejor tratar este grupo de pacientes? Y entonces, en el análisis que hicimos, teníamos 3 escenarios: falla terapéutica, mortalidad o readmisión hospitalaria. Y en este estudio, en este metaanálisis, lo que encontramos es que no hay diferencias en dónde tratemos a los pacientes. Ahora, con todo lo que mencionamos, lo que encontramos es que, vean ustedes, los intervalos de confianza muestran que no hay diferencia alguna en la falla terapéutica, aunque parece ser que hay una tendencia a que a los niños les va mejor siendo tratados en casa. Eso tiene que ver con que los dañamos menos, les tomamos menos muestra, los hacemos llorar mucho menos. Y entonces, con todo esto, yo quiero hacer esta recomendación. 1, tenga cuidado, no hay que hospitalizar a los niños con sospecha de COVID-19, por todo lo que habíamos mencionado antes. Sin embargo, hay que continuar el tratamiento, el aislamiento en casa, no hay que dejarlo sin atención médica, pero no hay que hospitalizarlo. No usar oseltamivir con base en los estudios que había mencionado y con base en los intervalos de confianza del 95% de las últimas publicaciones. No antibióticos. Cuidado con la ventilación no invasiva, según lo que está reportado. Solo hospitalizar a casos muy graves. No hospitalizar a cualquier paciente, no por salir en la tele. Es mejor salir en YouTube. Y con eso quiero terminar sin antes agradecerle a mis colegas académicos y muchísimas gracias por la oportunidad de esta presentación. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivas. Bueno, pues, ¿alguna pregunta para el doctor Rivas? Así, doctor Briones. Bueno, más que pregunta es una aclaración, y qué bueno que lo mencionó. El hablar de oseltamivir no lo dije precisamente con la intención de usarlo, sino dije que hay que tener el oseltamivir porque a lo mejor no lo expresé así, y usted lo dijo muy bien. Es más probable que un paciente esté con los datos sugestivos y sea influencia a que sea un COVID-19. Entonces hay que tenerlo porque obviamente el oseltamivir sí va a funcionar en influenza, pero no de ninguna manera, estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que usted lo menciona. Bueno, en ese caso, bueno, yo soy de los principales que están en contra del uso de oseltamivir, incluso para influenza, porque los estudios demuestran que hay una disminución muy pequeña solamente en datos sintomáticos de 2 a 6 horas. Entonces, no disminuye mortalidad y sí, por ejemplo, para sistemas, por ejemplo, como el IMSS, donde yo trabajo, en donde representa un incremento de costos, el dar tratamientos que no tengan un sustento científico sí puede llevar a cabo pues, cosas deleterias. Para niños también sucede lo mismo. Para niños resulta que tienen efectos, incrementa la cantidad de vómito, incrementa la cantidad de diarreas, incrementa la cantidad de alteraciones neurológicas. Entonces, bueno, por eso es que también para influenza tiene sus asegúnes el uso de oseltamivir. Gracias. Doctor, nada más quisiera preguntar si tiene que ver la superficie corporal menor del niño relativa al enfrentarse, pues no nada más esta patología, cualquier otra patología que le causa estrés a su economía general, a su organismo. Si el niño cursa más asintomático o desarrolla menos la enfermedad por esa menor superficie corporal. Sí, doctor. Yo no tengo la respuesta, pero yo tengo a alguien que sí la tiene, es el doctor Andrei, que viene del Hospital de Chiapas. El doctor Andrei tiene una hipótesis sobre por qué, o una explicación sobre por qué los niños se ven, no se ven perjudicados. Doctor Andrei, ¿nos podría regalar su hipótesis?
de por qué los niños no son infectados. Esa es la pregunta, ¿no, doctor? Sí, bueno, soy estudiante de la maestría con el doctor Rivas y esta mañana, bueno, ayer revisábamos un poco de la patogenia, incluso el doctor Ponce de León explicó un poco de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina como una liga molecular, que es como el ancla biológica del virus y que se hipotetiza que la expresión de estas ligas o de estos ganchos moleculares en el epitelio alveolar están menos expresadas en los epitelios jóvenes, que es una probabilidad, se tiene que demostrar y darle reproducibilidad biológica, pero esto explicaría por qué organismos jóvenes no tienen tanta afinidad, más bien, los coronavirus no tienen tanta afinidad por epitelios jóvenes o el grado de susceptibilidad varía. Incluso justo hablaba esta mañana de cómo es que estos podrían ser blancos terapéuticos, ¿no? Para hacer una especie de lavado alveolar químico que limitara la posibilidad de ser infectados por un coronavirus. Esa es una de las hipótesis que se están desarrollando. Gracias, doctor, por compartirlo.